Hola entusiastas de la geopolítica, les voy a traer un nuevo video. Este domingo pasado hubo elecciones primarias en Argentina y ya tenemos los resultados. El ganador fue Javier Milei, no por mucho en realidad, más bien se dio una elección por tercios, pero no, los tercios no fueron iguales. El tercio de Javier Milei fue más grande. También hay que tener en cuenta que los candidatos de otros partidos, sumados ambos, por ejemplo, de la opción de Juntos por el Cambio, sumados la candidata Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, sacaron menos votos que Milei solo. Así que claramente el ganador fue Milei. Ahora, ¿qué significa esto para América Latina en el contexto regional? Primero hay que decir que Javier Milei es una figura muy particular, que si bien está alineado internacionalmente con esta derecha alternativa, esta nueva derecha, como puede ser Trump, como puede ser Bolsonaro, como puede ser incluso Kast de Chile, tiene características propias que lo distinguen de todas estas figuras. La más importante es que tiene un origen libertario, un origen anarcocapitalista, que también viéndolo desde el punto de vista internacional es algo nuevo. Nunca sucedió en el mundo que una persona que se llame a sí misma libertaria haya sacado tal cantidad de votos. En este sentido, Argentina puede llegar a ser un laboratorio en el cual veamos cómo funciona una administración libertaria en la vida real. ¿Qué sucedería entonces si gana Javier Milei la presidencia de Argentina? Internacionalmente habría una nueva fuerza geopolítica, metapolítica, en el continente. No hay ningún lugar del continente donde los libertarios tengan esta fuerza. Tenemos lugares en Latinoamérica donde la izquierda gobierna, como puede ser en Venezuela, una izquierda más dura, militarista, muy similar a la izquierda cubana. Si bien la izquierda en Nicaragua no es tan fuerte ni tan militarista, también viene por el mismo camino. Entonces ahí tenemos un modelo político que llegó a su límite, no creo que se extienda más allá. Luego también tenemos a la izquierda rosa, que ya la habíamos nombrado muchas veces, como puede ser Bolivia, como puede ser Chile, como puede ser Brasil, también Colombia, México hasta cierto punto y Honduras. Esta izquierda rosa también tiene diferencias entre sí, no es lo mismo Boric que Lula, que Petro, que AMLO, tienen políticas distintas, pero en general se puede ver ciertas similitudes a la hora de tener cierto gasto social, que le dan importancia a la cuestión social, a la cuestión de la igualdad, también le dan mucha importancia a la cuestión del género. La izquierda rosa se caracteriza por ponerle mucho énfasis a la cuestión del género, a la cuestión de la mujer, también a la cuestión de las minorías como pueden ser los indígenas, aunque, para señalar las diferencias que hay entre ellos, en Bolivia no sería una minoría, sería una mayoría, así que no es lo mismo las políticas estatales que tiene un gobierno donde la población es mayoritariamente indígena que las políticas estatales que tiene un gobierno como Brasil donde los indígenas son una minoría de menos del 1% de la población. Entonces tenemos diferencias entre sí. Y luego tenemos los gobiernos de derecha, como puede ser el gobierno de Paraguay, Uruguay, Ecuador y Guatemala. También gobiernos muy distintos entre sí. El gobierno de Uruguay representa una derecha más moderna, el gobierno de Guatemala una derecha más rezagada, lo mismo que Paraguay, y esto tiene que ver con la clase de sociedad que son. Uruguay está mucho más avanzado socialmente que Paraguay, entonces hay diferencias en sus expresiones políticas. Por último estarían lo que serían estos gobiernos que son de difícil caracterización, como puede ser hasta el día de hoy Argentina. Acá lo marqué con el violeta que bueno, para decir que ganó Milei, ¿no? Pero en realidad tiene un gobierno que no es fácilmente caracterizable como de izquierda o de derecha. Lo mismo con Perú. Perú tiene una situación muy especial. Los gobiernos de Guatemala, no, perdón, de Panamá y Costa Rica y República Dominicana también los dejo aparte. Entonces, como vemos, el continente es variado políticamente. Parecía que se venía una oleada rosa muy grande que iba a barrer con todo. Bueno, esto parece ser que no es así. De hecho, tenemos una nueva expresión política diferente a todo lo que hay, porque el fenómeno de los libertarios en Argentina es muy distinto a la derecha uruguaya, muy distinto a la derecha paraguaya, también distinto a la derecha de todo el continente, por este componente libertario que el resto de las derechas no tiene. El resto de las derechas son derechas tradicionales, que no plantean realmente a largo plazo la extinción del Estado, por ejemplo.
Javier Milei ya dijo que es minarquista, que eventualmente le gustaría llegar a eso, bueno, no creo que él, pero que se llegara a eso eventualmente. Ningún otro político de derecha de la región jamás dijo nada parecido, que puede ver en algún momento lejano en el futuro que el Estado deje de existir. Bueno, Javier Milei sí lo hizo por justamente su origen libertario. Entonces tenemos una expresión política distinta. También lo interesante es que la derecha en Latinoamérica en general, incluyendo a Javier Milei, no es anti-inmigración como la derecha de Europa. Ninguno, inclusive se podría decir que son bastante pro-inmigración. El gobierno de Mauricio Macri, por ejemplo, dejó entrar a cientos de miles de inmigrantes provenientes de Venezuela. Así que tenemos ahí como la derecha en Latinoamérica es distinta a la derecha de Europa. Otra característica del movimiento libertario que probablemente llega al poder en la Argentina, aunque tiene bastantes probabilidades, es que no tiene un lazo tan cercano con los militares. Si bien lo tiene, es innegable, por ejemplo, la vicepresidenta o la candidata a vicepresidenta de los libertarios de Javier Milei tiene una relación directa con los militares. Ni en la plataforma, ni en la propaganda realmente se habla mucho del tema. Es un tema muy minoritario, oscurecido totalmente por la cuestión económica e incluso por la cuestión cultural de tener una posición más anti políticas de género. La cuestión de los militares estaría en un tercer, cuarto o quinto orden, a diferencia de la derecha de Chile, donde la cuestión de la relación con las Fuerzas Armadas es muy importante, o la derecha también de Brasil, esta nueva derecha. Bueno, Bolsonaro también tiene una relación muy importante y le daba discursivamente una importancia al tema militar, el tema del ejército, de los militares. Javier Milei no le da prácticamente ninguna importancia, tiene esa pata pro-militar en su vicepresidenta, pero no es un tema del cual realmente él hable prácticamente nunca. Eso también lo distingue del resto de las derechas de la región. Si llega a ganar Javier Milei, tendríamos un nuevo jugador en el mapa geopolítico de Latinoamérica. Similar a la derecha, que ya gobernó, como la de Bolsonaro, similar a Kast de Chile en algunos aspectos, similar a la derecha de Paraguay y Uruguay, porque son de derecha, pero realmente más allá de eso no tienen tantas similitudes entre sí. Y habría que ver a partir de si es un éxito, algo mediocre o un fracaso, si las ideas libertarias son tomadas por otros países de la región, si empiezan a surgir movimientos libertarios que disputen el poder político. A corto plazo eso parece muy difícil, pero hay que recordar que este movimiento político en la Argentina tampoco tiene muchísimos años, y el fenómeno de Javier Milei tampoco tiene muchísimos años. Su ascenso se dio de manera muy rápida, extremadamente rápida en términos políticos, en un par de años realmente, tal vez menos de 4 años, menos de 3 años, muy poquito tiempo. Así que habrá que ver si se puede replicar este fenómeno en otros lugares. Yo creo que no. Creo que estamos viendo una expresión política diferente, muy particular de la Argentina, al igual que estamos viendo, por ejemplo, cómo Perú es gobernada por el Congreso prácticamente y no por un presidente. Es una expresión política específica de ellos, específica de los peruanos, que se fue dando por distintas razones históricas propias y que no se puede realmente replicar en otros lados. Yo creo que el fenómeno libertario argentino es similar, dudo que se pueda replicar en otros lados, así que también se podría abrir el panorama en el cual Latinoamérica tendría distintos modelos políticos en cada país. Habría algunos que son más exitosos regionalmente y otros particularidades. A la hora de una unión geopolítica o de llegar a acuerdos, esto podría traer algunos problemas, específicamente con gobiernos como por ejemplo el de Venezuela o, bueno, evidentemente Cuba, y una integración regional económica de otro tipo se vería muy lejana realmente si empiezan a ganar expresiones políticas muy particulares de cada país. Pero bueno, eso está por verse. Habrá que ver siquiera si gana Javier Milei las elecciones para presidente de la Argentina. Así que bueno, gracias a todos por su tiempo, espero que les haya gustado el video. Les dejo la pregunta: ¿creen que el fenómeno libertario de ser exitoso en la Argentina podría replicarse en otros países de la región? Lo leo debajo. Gracias a todos por su tiempo nuevamente y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal, mis otros canales, Ultra Argentina y Pernado. Nos vemos pronto, saludos.